Entonces, bueno, les aprovechamos para darles la bienvenida a todos. Y bueno, el día de hoy, bueno, estamos contentos por la nueva fase y un poquito tristes. Bueno, la física Laura Parrao, que es la que unió a todo este grupo tan bonito en cuanto a divulgación científica. Y bueno, ella está a punto de, bueno, ya empezar su nueva fase eh, por jubilación. Entonces, bueno, estamos un poquito tristes porque a lo mejor ya no la veremos coordinando, pero estoy seguro de que la seguiremos viendo apoyándonos en todo este camino que hemos iniciado por la divulgación de la ciencia. Entonces, queremos también aprovechar para dedicar esta conferencia a ella y a toda esta labor tan magnífica que ha hecho y todo el tiempo que nos ha regalado. Así es de que física, pues aquí estaremos todavía mucho tiempo más. Muchas gracias y espero que sí, que sigan divulgando a México. Llevan 120 años, así que espero que sean muchos años más. Y además por usted lo haremos con muchísimas más ganas. Gracias, física, te queremos mucho. Gracias a ustedes. Aquí estamos. Y bueno, vamos a dar paso a la conferencia del día de hoy. Vamos a tener, va a estar con nosotros la doctora Aina Palau Pugbert. Ella cursó la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona, España, y realizó los estudios doctorales en la misma universidad en colaboración con Harvard Smithsonian y Center of Astrophysics de Cambridge, Estados Unidos. Tras terminar su doctorado, se le concedió un contrato postdoctoral en el Centro de Astrobiología de Madrid, centro asociado al NASA Astrobiology Institute, donde operaba antenas de seguimiento de satélites de la NASA. Posteriormente, obtuvo una beca postdoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, España, y actualmente es investigadora titular de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido invitada a impartir conferencias en más de 15 congresos o centros de investigación nacionales o internacionales, así como a escribir capítulos de revisión. Hasta la fecha, ha publicado más de 100 artículos en las revistas arbitradas internacionales de más impacto y ha recibido más de 2.700 citas en la literatura internacional. Además, ha publicado varios capítulos del libro, ha impartido más de 20 cursos de maestrías de astrofísica, y ha dirigido 8 tesis. Ha sido árbitro en prestigiosas revistas e instituciones internacionales. Finalmente, la doctora se ha preocupado intensamente durante toda su trayectoria por acercar a la ciencia a la población, llevando a cabo numerosas actividades de divulgación a todos niveles, desde preescolar hasta nivel universitario y público en general. En marzo del año en curso, recibió reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México por su destacada labor en la investigación, docencia y difusión de la ciencia. Y bueno, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a esta conferencia. Y doctora, muchísimas gracias. Le cedemos la palabra. No, pues, muchísimas gracias a todos los que han organizado y han hecho este ciclo posible, bueno, en especial a Laura Parrao, que es con quien más he estado interactuando, pero también pues todo el equipo que hay detrás también de la Sociedad Mexicana de Astronomía. Y bueno, muchos saludos a toda la gente que nos está siguiendo hoy. Voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Muy bien, bueno, pues dentro de este ciclo de radioastronomía, dedicado a que los investigadores pues difundamos un poquito cómo usamos la radioastronomía y los radiotelescopios en nuestras investigaciones, a mí me gustaría hablar de lo que hacemos referente a los cúmulos estelares. Sobre todo estamos investigando cómo nacen, cómo se forman, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto hoy. Y pues para empezar,
qué mejor que empezar con un ejemplo cercano, el ejemplo del cúmulo estelar en la nebulosa de Orión, que aquí les estoy mostrando, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poco primero qué se considera un cúmulo estelar. Bueno, primero aclarar que dentro de los cúmulos estelares entran también los cúmulos globulares, pero yo no me voy a referir en esta conferencia para nada a los cúmulos globulares. Tienen una historia de formación y unas características pues muy diferentes. Me voy a centrar más en los cúmulos estelares que terminan siendo pues, los cúmulos abiertos, ¿no?, que conocemos. Entonces, ¿cómo definimos un cúmulo estelar en este sentido? Pues lo que se considera es que es una agrupación de estrellas, ¿no? Es algo sencillo, pero no es una agrupación de estrellas cualquiera. El mínimo número de estrellas que se está considerando en la literatura más recientemente que tiene que tener un cúmulo estelar es 12. Eso se hace para que se pueda distinguir de lo que sería un sistema múltiple, muy complejo, ¿no? Entonces, tiene que ser una agrupación de estrellas, como mínimo de unas 10 o 12, pero con unas características especiales respecto a su distribución espacial. No tienen que estar suficientemente juntas, suficientemente cercanas para que las podamos considerar un cúmulo estelar. ¿Y respecto a qué? Suficientemente cercanas respecto a qué? Pues respecto al fondo de estrellas de nuestra región. Por ejemplo, en este caso de Orión, podríamos considerar este campo que he marcado aquí, y aquí podríamos contar el número de estrellas y calcular la densidad de estrellas superficial, ¿no? Es decir, número de estrellas por grado cuadrado. Lo mismo podríamos hacer en este otro recuadro que marco aquí, y es fácil imaginarse que va a salir muy diferente, ¿no? El cúmulo de Orión pues claramente presentaría una densidad estelar, un número de estrellas por unidad de superficie muchísimo mayor que la densidad típica del fondo. Entonces, si hay una sobredensidad de estrellas significativa respecto al fondo, es cuando identificamos los cúmulos estelares. Muy bien, ¿dónde se forman? ¿Dónde se forman? Vamos a ver. Pues si consideramos, por ejemplo, esta galaxia que es NGC 2403 y sirve muy bien para explicar esto, aquí podemos identificar lo que más nos llama la atención a primera vista son estas nebulosas rosadas que corresponden a material ionizado. Están asociadas a estrellas masivas que están ionizando los átomos de hidrógeno de su alrededor. Aquí, digamos, ya se han formado. O sea, estas no son las regiones que nos interesan porque ya van mucho más adelantadas de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos investigar dónde nacen los cúmulos. Y para ello, más bien, nos tendríamos que enfocar en las regiones más oscuras de la galaxia. Las más oscuras corresponden a las regiones más frías y más densas. Frías como unos 10 Kelvin y densas arriba de 1000 partículas por centímetro cúbico, que, aunque es lo más denso del medio interestelar de las galaxias típicamente, sigue siendo mucho más vacío que el mejor vacío que se puede hacer en la Tierra. Pero bueno, el medio interestelar es muy poco denso, pero dentro del medio interestelar las nubes y las regiones más densas son las que les estoy mostrando aquí como bandas oscuras, oscuras porque son frías, densas y por tanto contienen gas molecular por tener estas características. En nuestra galaxia, esto es un concepto artístico de nuestra galaxia, pero basado en un gran conjunto de datos observacionales. Se considera que es un dibujo muy realista. También tenemos estas zonas ionizadas, rosadas, y también podemos ver estas bandas más oscuras, que es donde van a estar naciendo las estrellas. En estas regiones de gas molecular, donde nacen las estrellas, se llaman nubes moleculares. Si nos acercamos a una de ellas, por ejemplo, esta de aquí, es NGC 6334, ¿qué veremos? Algo que nos puede llamar mucho la atención es que pues son muy inhomogéneas, ¿verdad? Para nada es una nube que casi no tenga estructura, que casi no tenga
condensaciones, ¿no? Al contrario, nos puede llamar la atención, no sé, pues por ejemplo, por aquí pasa un gran filamento y luego tiene como bandas de otros filamentos más pequeñitos, como que parece que van a parar al filamento principal. Dentro de este filamento principal tenemos como regiones de mucha actividad estelar. Estas regiones serán cúmulos estelares en un futuro y de hecho los hemos estudiado en los trabajos que os voy a presentar. Entonces, el primer mensaje es: los cúmulos estelares se forman dentro de las nubes moleculares, pero ojo, no nos las imaginemos como entidades homogéneas sin cambios en su densidad, sino como entidades muy, muy subestructuradas. Por tanto, bueno, vamos a ver muy brevemente las etapas principales que se consideran para la formación de los cúmulos estelares. Esto está tomado de una simulación reciente del 2018 y en esta simulación lo primero que se considera es la etapa en la que tenemos la nube molecular recién formada. Cuando está recién formada, se forma por la colisión de material neutro de la galaxia, pues prácticamente no tiene subestructura todavía. Pero a medida que se enfría, porque justo en el proceso de formación se implica el proceso de formación de la nube una disminución en su temperatura, en cuanto se enfría ya empieza a contraerse. Y al empezar a contraerse las densidades, las fluctuaciones de densidad que podía haber en el principio, que casi no se veían, empiezan a resaltar más y a formarse como los filamentos y dentro de los filamentitos pues grumos más intensos, de más masa, más densos. Es en esos grumos donde se irán formando las primeras estrellas si se llega a la densidad necesaria. Y dentro de estas, en estos grumos que se irán fragmentando y formando estrellas, llegará un momento en el que estas estrellas mismo, ya en esta tercera fase, van a empezar a retroalimentar la nube mediante su presión de radiación, mediante sus vientos estelares, etc. Y empezarán a dispersar la nube. Primero casi no se puede apreciar, pero de cada vez va a ser un efecto mucho mayor hasta que queda el cúmulo o el grupo de cúmulos, como en esta simulación, al descubierto. Entonces, las etapas en las que nosotros nos centramos son estas dos primeras, el proceso de fragmentación de la nube. Es el primer paso para poder formar los cúmulos estelares. Si la nube se fragmenta mucho, esperamos que se forme un cúmulo estelar rico. Si la nube casi no se fragmenta, pues va a dar lugar a un grupo de estrellas más disperso, va a ser como una asociación estelar. Por tanto, bueno, ¿qué nomenclatura usamos para referirnos a todas estas estructuras? Pues cuando tenemos escalas como de 10 parsecs. Esto es lo que sería prácticamente toda la nube, ¿no? Pero luego, dentro de esta nube grande, habrá regiones más densas, que es lo que llamamos grumos, ¿no? Ya tendrían del orden de un parsec. Dentro de estos grumos, a su vez, tendremos también regiones más densas, que llamaremos núcleos densos y tienen tamaños de la décima de parsec. Y dentro de estos núcleos densos tendremos fragmentos, lo que ya será directamente el precursor de lo que es una estrella o un sistema múltiple. Entonces, el núcleo denso que tiene estos tamaños de décimas de parsec es lo que directamente podemos pensar que va a ser el precursor del cúmulo estelar. Y sus fragmentos van a ser los precursores de las estrellas. Entonces, vamos a pensar, lo que más nos importa ahora es cuáles son los procesos que afectan la fragmentación de las nubes moleculares. Bueno, el primero es la gravedad. Eso igual ya, pues cada uno de los que nos esté escuchando ya igual se lo estaba imaginando, ¿no? La gravedad va a ser un ingrediente esencial en la formación de los cúmulos estelares, ¿no? ¿Qué nos dice la gravedad? Bueno, la gravedad es la que, si logra superar todos los agentes que se le oponen, es la que va a dar lugar finalmente al nacimiento de una estrella, ¿no? ¿Qué agente se le puede oponer a la gravedad? El más inmediato es la temperatura. La temperatura no es más que una cantidad que nos describe qué tan rápido se van a estar moviendo las partículas de nuestro gas.
y cómo se van a estar moviendo en todas direcciones, pueden ofrecer un soporte contra la gravedad, porque la gravedad tiene una dirección muy específica que es siempre hacia el centro de nuestro objeto. Por tanto, la gravedad va a tener que superar el soporte térmico. Y así lo formuló James Jeans en 1902 y formuló su famoso criterio de Jeans, por el que dice, si yo tengo una estructura homogénea con una cierta densidad y temperatura y tengo inhomogeneidades, fluctuaciones en esa estructura, esas inhomogeneidades colapsarán si su masa es superior a una cierta masa crítica, que es lo que se conoce como masa de Jeans. Entonces, lo que se necesita es que mi fluctuación tenga la masa suficiente para superar el soporte térmico. De manera que cuanto mayor es la temperatura, más grande va a ser esta masa crítica, porque tengo que superar un soporte mayor, y lo contrario, cuanto mayor sea la densidad de mi medio, fíjense que aquí va elevado a -1/2, por tanto, cuanto más alta es la densidad, más pequeña es esa masa crítica. Y por tanto, esperamos que si este es el mecanismo que domina nuestro proceso de fragmentación, esperamos que para regiones más densas tengamos más fragmentos, porque la masa crítica que hay que superar es más pequeñita y es más fácil superarlo. Por tanto, este es un primer punto de partida muy importante, que es el que también vamos a estar considerando. Otro agente que nos puede estar afectando en la fragmentación de las nubes, pues la turbulencia, ¿no? La turbulencia que sabemos muy a ciencia cierta que existe en nuestra atmósfera, también está en el medio interestelar, en las nubes moleculares. Y hay simulaciones que han mostrado que para energías cinéticas de la turbulencia muy altas, que se miden con el número de Mach, esto genera más fragmentación, que es lo que se muestra aquí. Entonces, este es otro ingrediente que también vamos a querer explorar. Otro ingrediente es la rotación de nuestro núcleo denso, ¿no? La energía rotacional está directamente relacionada con la velocidad angular a la que está rotando un cuerpo, ¿no? En este caso, cuando la patinadora cierra sus brazos, está rotando todavía más rápido, ¿no? Según la energía rotacional que nosotros tengamos, ¿qué pasa? Pues que si es muy alta comparado con la gravedad, se ha podido demostrar que mediante este cociente de la energía rotacional frente a la energía gravitacional, si es mayor que un cierto valor crítico, se ha demostrado con simulaciones que esto genera fragmentación, porque la rotación como que tiende a querer separar los diferentes fragmentos de un fluido, ¿no? Otro ingrediente, ya para terminar, es el último, es el campo magnético. El campo magnético también a través de simulaciones se ha demostrado que si es muy débil, pues permite la fragmentación. Pero si es muy fuerte, de alguna forma le ofrece soporte. ¿Por qué? Porque las partículas cargadas, que siempre hay en nuestro medio interestelar, van a tener que seguir las líneas del campo, por tanto, del campo magnético, por tanto, no van a poder seguir la dirección que nos marca la fuerza de la gravedad. Y por eso el campo magnético le ofrece como un freno, un soporte a la gravedad. Por tanto, si medimos campos magnéticos muy intensos, esperaríamos fragmentaciones, un nivel de fragmentación más pequeño. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos factores es dominante? Porque, pues bueno, cada uno podría estar jugando un papel, pero ¿alguno de ellos domina? Bueno, para empezar, lo primero es elegir una muestra de núcleos densos donde poder estudiar la fragmentación. Y esto lo elegimos con una serie de criterios de manera que, bueno, se eligieron núcleos densos que fueran masivos. ¿Por qué masivos? Pues porque se ha encontrado que cuanto más masiva es la estrella más masiva de un cúmulo, más rico es el cúmulo. Es decir, los cúmulos estelares están asociados directamente a la formación de estrellas masivas. Por tanto, por eso queremos elegir núcleos densos masivos. ¿Pero qué más? Queremos que estos núcleos densos masivos los queremos observar con resoluciones muy buenas. ¿Por qué? Porque queremos medir dentro de esos núcleos cuántos fragmentos hay, ¿no?
Por tanto, vamos a necesitar una resolución angular muy buena y además sensibilidades en masa también muy buenas, porque la mayor parte de las estrellas de la galaxia sabemos que son de masas menores a la masa del Sol, de 0.3, 0.5. Por tanto, no nos queremos perder esta población estelar de baja masa. Entonces, bueno, un paréntesis muy rápido para que pensemos un poco en las distancias de las que estamos hablando. Hemos hablado de parsecs. Un parsec corresponde a la distancia, aproximadamente a la distancia del Sol a la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, ¿no? O dicho de otra manera, un parsec corresponde a casi el doble de la distancia entre el Sol y el final de la nube de Oort, que se podría pensar que es el final de lo que es el sistema solar y el material asociado al Sol, ¿no? Entonces, bueno, un parsec es muy, muy grande. Nosotros estamos hablando de resoluciones espaciales que queremos que tengan nuestras observaciones de 1000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la separación entre la distancia entre el Sol y la Tierra. 1000 unidades corresponde aproximadamente al inicio de la nube de Oort, o lo que es lo mismo, por aquí está el cinturón de Kuiper. Entonces, 1000 unidades astronómicas es más o menos el tamaño que uno podría pensar que está asociado a un mismo sistema múltiple o a una sola estrella. Entonces, eso es lo que queremos. Ahora, como hemos dicho que queremos núcleos densos masivos, porque es donde se van a encontrar más fácilmente los cúmulos, resulta que los que van a ser masivos en promedio van a estar lejos, porque pues, en la galaxia de lo que hay menos es de lo masivo. Entonces, van a estar en promedio, van a ser regiones que van a estar como a 2000 parsecs. Por tanto, 1000 AUs, 1000 unidades astronómicas, que es lo que queremos resolver a la distancia de 2000 parsecs, corresponde a 0.5 segundos de arco. 0.5 segundos de arco es lo mismo que extender nuestro brazo, mirar el tamaño de nuestro dedo meñique, y eso va a ser 1 grado. Bueno, pues 0.5 segundos de arco va a ser agarrarse este tamaño de nuestro meñique en el cielo y dividirlo en 7200 partes. Una de esas partes es 0.5 segundos de arco. Por tanto, lo que queremos es una resolución muy, muy, muy buena para poder encontrar los diferentes fragmentos de nuestra nube. Ahora, un radiotelescopio, su haz, se puede calcular como la longitud de onda en la que estamos observando dividido por el diámetro. Por ejemplo, este es el Gran Telescopio Milimétrico de Puebla, ¿no? Tiene 50 metros de diámetro. Si observamos a 1 milímetro, esto nos da un haz de 4 segundos de arco. O sea que no nos sirve. Nosotros necesitamos un orden de magnitud más de resolución para este propósito que tenemos. Entonces necesitamos un interferómetro. Aquí he puesto solo de ejemplo un proyecto que hay en colaboración entre México y el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos para construir un interferómetro de mucha envergadura. Pero lo importante aquí es que es entender que un interferómetro proporciona una resolución angular que es la que va como la longitud de onda a la que estamos observando dividido por la separación máxima entre antenas. Y esto, si la separación máxima es de 1 kilómetro, sí, esto sí nos puede dar un haz de lo que nosotros estamos buscando, 0.2, 0.5 segundos de arco. Por tanto, bueno, esta es la distribución de las antenas que se está pensando para este nuevo interferómetro. Y pues lo que se hizo fue seleccionar de una lista muy grande de posibles fuentes masivas que serían núcleos densos masivos, pues seleccionar las que estén a la distancia que nosotros estamos pidiendo, etcétera, una serie de criterios, y nos terminamos quedando con una muestra para observar, ¿no? Ok, ya tenemos una muestra. Ya sabemos que tiene que ser un interferómetro. Nos falta, bueno, ¿a qué longitud de onda observamos? Como hemos dicho que son regiones de formación estelar asociadas a nubes moleculares muy frías, pues van a ser parecidas a la nube molecular de Tauro, que es la que os estoy mostrando aquí. Estas bandas oscuras es lo que decía, pues que es material muy frío y muy denso, ¿no? Esta imagen es de nivel óptico y, por tanto, justo las regiones que nosotros más queremos observar no emiten en esas longitudes de onda.
¿A qué longitudes de onda emite? Bueno, pues eso depende de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo pues, emite sobre todo en el infrarrojo. Y si nos observamos en la noche con cámaras infrarrojas, pues nos vemos entre nosotros, ¿no? Bueno, pues estas nubes oscuras, por estar a menos 263 grados Celsius, emiten en longitudes de onda radio. Y esas son las longitudes de onda radiomilimétricas las que vamos a estar usando. Por tanto, esta nube, si la observamos en las longitudes de onda adecuadas, pues la vemos en emisión. Y eso es justamente lo que nosotros queremos. Esta es una imagen del telescopio espacial Herschel a 250 micras de Tauro. Y esto es justamente lo que nosotros queremos, ver en emisión nuestras regiones que son tan frías y tan densas. Bueno, pues tomamos nuestra muestra y la observamos con un interferómetro a 1 milímetro que nos proporciona una de 0.4 segundos de arco. Y entonces nuestra muestra completa, bueno, la pudimos caracterizar. Estas son las propiedades que ya sabemos que tenía cada una de las fuentes antes de observar. Aquí están los parámetros de observación, la sensibilidad, resolución espacial, etcétera, y las características de la fragmentación que nosotros observamos en cada una. Aquí solo muestro los casos más extremos, los dos casos más extremos. A la izquierda, un caso en el que no hay fragmentación. Es decir, tenemos nuestro núcleo denso que más o menos está trazado por los contornos blancos y resulta que cuando lo miramos, lo observamos con muy alta resolución angular, pues no hay fragmentación, solo hay una fuente, ¿no? En cambio, en el caso de la derecha pasa todo lo contrario. Cuando lo observamos con muy alta resolución angular, se fragmenta en 7 fragmentos, por lo menos. Y eso que esta región de la derecha está en desventaja porque está más lejos y, por tanto, la resolución espacial es peor y la sensitividad es peor. Por tanto, claramente, después de observar toda nuestra muestra, podemos decir que hay niveles de fragmentación muy diferentes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los ingredientes que pueden estar afectando? Para la gravedad, ¿cómo vamos a estudiar la gravedad? Pues sobre todo midiendo la masa de gas y polvo que está asociada a nuestro núcleo denso madre. Ahora queremos estudiar las propiedades de los núcleos densos madres, o sea, ya sabemos cómo se han fragmentado y ahora queremos ver las propiedades de los núcleos densos. Entonces, lo hicimos pues, con observaciones milimétricas, como os decía, usando antenas únicas. En este caso, pues el James Clerk Maxwell Telescope en Hawái y el Pico Veleta en España. Esto nos permitió para cada una de nuestras regiones ver en cada fila corresponde a una región. Entonces, a la derecha os muestro la imagen interferométrica donde se ven los diferentes fragmentitos y a la izquierda 2 imágenes de lo que son los núcleos densos que observamos con estos otros telescopios. Por tanto, nos da una idea de cada uno de estos núcleos densos, cómo se fragmentó. Por ejemplo, el de arriba se fragmentó como en 4 fragmentos, el de abajo solo en 1. Y así todos los estuvimos caracterizando, ¿no? Entonces, gracias a estas observaciones, pudimos estimar la masa del grumo, del núcleo denso. Y también, pues, por otro lado, medimos el nivel de fragmentación, que no es más que contar el número de fuentes dentro del mismo campo de visión para todas las regiones. Entonces, bueno, caracterizamos el perfil de densidad y temperatura también para poder tener una estimación un poco más adecuada y finalmente graficamos este N sub mm, es el número de fuentes milimétricas dentro del mismo campo de visión para todas las regiones, frente a la densidad dentro de ese mismo campo de visión. Y entonces, bueno, para nuestra sorpresa, la verdad sí encontramos algo que, bueno, parece que sí podría haber correlación. De hecho, el coeficiente de correlación es de 0.9, aunque aquí, este grupo de aquí de regiones, sí tiene bastante dispersión, ¿no? Pero esto es interesante porque es consistente con el criterio de Jeans, con el criterio que comentaba al principio, que para mayores densidades esa masa crítica que hay que superar es más pequeña y por tanto tengo más fragmentación. Justo
lo que vemos aquí. Mayores densidades me dan lugar a mayores niveles de fragmentación. Muy bien, pero bueno, uno sabiendo que hay otros factores importantes que podrían estar afectando, no se queda tranquilo si no los estudia, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra muestra que también se obtuvo resultados muy parecidos y nos pasamos a ver cómo la turbulencia y la rotación nos pueden estar afectando. Entonces, para ello vamos a usar información, necesitamos información de velocidad, del campo de velocidad. Y para eso necesitamos pues, observar transiciones entre diferentes niveles de energía de las moléculas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es la molécula de agua. La molécula de agua puede rotar de diferentes maneras. Esta es una manera, pero puede estar rotando de esta otra manera, mucho más lento. Cada forma de rotación tiene un nivel de energía asociado. Si la molécula de agua sufre una transición de un nivel de energía a otro, entonces se va a emitir un fotón en una frecuencia muy específica. Y eso es lo que nosotros podremos identificar mediante un espectro, que no es más que representar la intensidad frente a la velocidad o a la frecuencia. Y nos tiene que aparecer a la frecuencia que nosotros sabemos que la molécula de agua tiene esos niveles, pues una línea. Por tanto, así es como podemos obtener información de la cinemática de la velocidad. Entonces lo que se hizo fue observar la misma muestra, pero ahora con moléculas. Por ejemplo, se usó el Very Large Array en Estados Unidos para observar el amoníaco y el pico veleta en España para observar el N2H+. Eso para tener diferentes técnicas observacionales. Y toda la muestra se sacó el espectro para toda la muestra. Entonces, además se hicieron mapas de la emisión integrada de estas moléculas. Estos son los mapas para algunas de las regiones de amoníaco con el Very Large Array. Y el círculo es la región para cada caso donde estudiamos la fragmentación. Por tanto, vamos a ver, para la turbulencia, ¿cómo medimos la turbulencia de alguna manera? Bueno, pues midiendo el ancho de la línea. El ancho de la línea nos da una idea de qué movimientos estamos teniendo, de qué velocidad son los movimientos que están teniendo las partículas de nuestro gas. Por tanto, midiendo el ancho de línea en todas estas regiones, se puede tener una idea del número de Mach, que es lo que hicimos aquí, y pues graficamos este nivel de fragmentación frente a estas dispersiones de velocidades que son indicadores de turbulencia, pero no se encontró ninguna correlación que pueda ser significativa. Por tanto, bueno, aunque las simulaciones lo predecían, pues nosotros no lo encontramos. Ahora, ¿qué pasa con la rotación? Pues con la rotación, en lugar de fijarnos en el ancho de la línea, nos fijamos en la posición exacta donde vemos la línea. Eso, el espectro lo podemos obtener para cada píxel de nuestra imagen. Por tanto, se pueden construir mapas de velocidad, en campo de velocidad, ¿no? En este caso de aquí, por ejemplo, pues vemos que hacia el noreste, hacia arriba a la izquierda, está mucho más corrido al rojo que hacia abajo a la derecha, ¿no? Hacia el suroeste. Entonces, un poco así, con cada una de las regiones, se estuvo viendo que había gradientes de velocidad, es decir, cambios de velocidad en una cierta dirección. Y esto es lo que se puede interpretar como una rotación del núcleo denso y se puede calcular este cociente entre la energía de rotación y la energía gravitacional. Y de nuevo, graficar el nivel de fragmentación frente a este parámetro y pues no encontramos una correlación clara, por lo menos no tan clara ni mucho menos que con la densidad. Así que bueno, estos dos factores no está claro que sean muy decisivos. Ahora, ¿qué pasa con el campo magnético? Bueno, la primera pregunta es ¿y cómo observamos el campo magnético? Eso no es tan evidente. Lo primero es pensar, bueno, si tengo un campo magnético que me está permeando toda mi nube molecular, que además de gas tiene polvo, entonces, ¿qué va a pasar con los granos de polvo? Los granos de polvo sabemos que tienen que ser alargados, granos alargados, y hay mecanismos que explican que los granos de polvo se alinean
con el campo magnético de manera que el eje más largo es perpendicular al campo magnético. Eso pasa, por ejemplo, en presencia de radiación, etc. Entonces, si esto es así, entonces la radiación que van a emitir estos granos de polvo, radiación térmica, o sea, por el hecho de estar a una temperatura, van a estar emitiendo radiación. Pero esta radiación, que no es más que oscilaciones del campo eléctrico y magnético, no van a tener el campo eléctrico en cualquier dirección, sino que va a ser el campo eléctrico, se puede explicar que va a estar en la dirección de los granos de polvo, del eje más largo de los granos de polvo. Por tanto, el campo magnético siempre es perpendicular al campo eléctrico en las ondas electromagnéticas, por tanto el campo magnético de mis ondas electromagnéticas va a ser paralelo al campo magnético de mi medio. Entonces, eso que estoy explicando es lo que se conoce como radiación polarizada, es decir, el campo eléctrico de mis ondas electromagnéticas no está orientado en cualquier dirección, sino en una dirección específica. ¿Qué necesitamos entonces? Pues que nuestra antena pueda detectar esta dirección en la que viene la radiación. Entonces, para ello, pues necesitamos, entender un poquito lo que son los filtros polarizados, ¿no? Y lo que es la radiación polarizada, como ya os he explicado. Si tenemos radiación cuyo campo eléctrico está orientado en cualquier dirección, después de pasar un filtro polarizado, va a quedar solo la radiación que está el campo eléctrico en una dirección específica, ¿no? Por tanto, si nosotros tomamos unos lentes polarizados y superponemos unos sobre otros sin girarlos, se atenúa la radiación porque solo me está dejando pasar la radiación con el campo eléctrico en una cierta dirección. Pero si yo superpongo los dos lentes, uno en una dirección y el otro girado 90 grados, entonces no me deja pasar nada, porque el primer lente me dejaba pasar, por ejemplo, la campo eléctrico vertical, pero el segundo lente, que lo he girado 90 grados, solo me deja pasar el campo eléctrico horizontal y por tanto me quedo sin nada. Entonces, este tipo de filtros polarizados es lo que nosotros queremos para nuestros telescopios, ¿no? Hay muchos métodos para construir muchas formas de obtener estos filtros, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es birrefringencia, que es lo que se usó en el telescopio que nosotros usamos. La birrefringencia es una propiedad de algunos cristales que lo que hace es refractar la luz, es decir, la luz que incide en el cristal siempre se desvía con un cierto índice de refracción, pero estos cristales birrefringentes tienen dos índices de refracción, de manera que la luz incidente se refracta en dos direcciones diferentes según su dirección de oscilación del campo eléctrico. Por tanto, es una forma natural de separar la radiación incidente que no está polarizada en dos haces, cada uno polarizado en una cierta dirección. Y estos son ejemplos aquí abajo de cómo un objeto por debajo de este tipo de cristales, pues nosotros lo vemos como desdoblado en dos, ¿no? Es justo esta propiedad. Pues este material se usó en este radiointerferómetro, que es el Submillimeter Array, que está en Hawái, y es el que se usó para estudiar el campo magnético en una muestra nueva que construimos para poder estudiar el campo magnético en esta región. En concreto, aquí está el filtro que se usa en el Submillimeter Array, y está hecho de cristales de zafiro y de cuarzo, ¿vale? Bueno, entonces, lo que se suele usar en astronomía para caracterizar la polarización son los conocidos parámetros de Stokes, que el filtro de aquí del Submillimeter Array lo que se hace es irlo rotando en diferentes direcciones, se pueden medir la radiación en las diferentes direcciones y, esto es lo que nos permite estimar la dirección, el ángulo de polarización de nuestras observaciones mediante esta expresión de aquí. Entonces, pues se observó toda esta muestra que os pongo aquí con este interferómetro en modo polarización. Y entonces, ¿qué se obtuvo? Bueno, pues aquí muestro la fragmentación de cada uno de los núcleos. Esto es las observaciones con mucha resolución angular, ¿vale? Y ya vemos
De nuevo, en esta muestra también ocurre que tenemos diferentes niveles de fragmentación. Lo mismo que con la primera que enseñé, ¿vale? Ahora, ¿cómo se ve la polarización? Pues estos segmentos en azul que muestro aquí es para cada una de las regiones, ya es directamente la dirección del campo magnético. Entonces, el campo magnético, ¿cómo se calcula? Eso es un poco complicado, pero lo que se hace es decir, bueno, mi campo magnético, que puede ser un poco complejo, lo voy a separar en dos partes, una parte uniforme y una parte oscilatoria, una parte perturbada. Y lo que se hace es aplicar el método de Davis-Chandrasekhar-Fermi, que lo que dice este método es que si yo tengo un campo magnético muy intenso, como es el caso de la izquierda, mis parcelas de gas van a estar congeladas en el campo magnético y casi no se van a estar moviendo. Entonces, este método supone que la energía cinética de la parte perturbada del gas se equiparte, es igual a la energía magnética de la parte perturbada del campo magnético. Entonces, en el caso intenso pasa eso, en el caso del campo magnético débil, ¿qué pasa? Pues que yo tengo mis partículas de gas moviéndose y ellas mismas son capaces de alterar también las líneas de campo. Entonces hay una relación entre la dispersión de velocidades de mi gas y las dispersiones en los ángulos de polarización que yo voy a medir, y entonces esto se pone matemáticamente y se puede encontrar esta expresión final de aquí. Entonces, para obtener el campo magnético yo necesito la densidad, la dispersión de velocidades y la dispersión de los ángulos de polarización. Entonces, la densidad ya vimos cómo la calculamos en la muestra anterior. Solo comentar que de nuevo en esta nueva muestra volvimos a encontrar niveles de fragmentación que correlaban más o menos bien con la densidad. Por tanto, de nuevo, el criterio de Jeans parece que sí describe bastante bien nuestras regiones, aunque hay una dispersión importante. Y luego, la densidad ya la tenemos, la dispersión de velocidades se calculó de la misma manera como expliqué antes, mediante el campo de velocidad obtenido a partir de líneas moleculares, midiendo este ancho de línea, y la dispersión de velocidades se calculó tomando los mapas de los diferentes segmentos de campo magnético que se obtuvieron y calculando una especie de desviación estándar. Esto se hizo de varias maneras, pero al final lo que se encontró es esto. Esta cantidad de aquí es inversamente proporcional al campo magnético y justamente lo que se encontró es que el nivel de fragmentación aumenta para campos magnéticos más débiles, porque ya os digo que esta cantidad es inversamente proporcional. Entonces, esto es justo lo que se esperaba a partir de estas simulaciones numéricas y muchísimas otras que se han estado haciendo y modelos teóricos. Entonces, esta es la primera vez, hasta donde nosotros sabemos, que se ha empezado a medir en núcleos densos el efecto del campo magnético, que realmente parece que sí podría estar suprimiendo la fragmentación y afectando la fragmentación y por tanto determinando si en ese núcleo denso se va a formar un cúmulo estelar muy rico o no. Y ya, bueno, solo para terminar, comentar que con el interferómetro de ALMA, que es el de última generación, se están empezando a hacer apenas observaciones de polarización y las que se han empezado a hacer, bueno, dan resultados muy impactantes, porque esta misma región que nosotros ya habíamos observado con el SMI, con el Sum Limit Array, también se observó con ALMA y pues se aprecia más o menos la misma comportamiento general, pero se ve muchísimo más detalle. Entonces esperamos que con este nuevo interferómetro en modo polarización, con ALMA en modo polarización, podamos estudiar esto muchísimo mejor. Y bueno, solo para terminar, comentar que a partir de estos estudios, pues parece que la gravedad tiene un papel muy importante en la determinación de lo que es la fragmentación de las nubes moleculares y por tanto del producto final de los cúmulos estelares, pero que la gravedad sola como que le falta algo porque presenta siempre dispersiones muy grandes respecto a la relación, ¿no? Entonces podría ser que estas dispersiones se dieran, esta diferencia
que se ve para una misma densidad en diferentes regiones, pues que esto estuviera relacionado con diferentes intensidades del campo magnético, que es lo que hemos estado viendo aquí. Por tanto, parece que son dos ingredientes muy, muy importantes, la gravedad y el campo magnético, para determinar el nivel de fragmentación de un núcleo denso, masivo, ¿no? Y bueno, solo comentar que esto lo estamos siguiendo con simulaciones numéricas que también estamos desarrollando y esperamos pues en un futuro poder comentar los resultados de todo esto. Y aquí lo dejo. Mil gracias, es impresionante la imagen. Gracias. Sí, así es. Pues, doctora, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información. Y bueno, vamos a dar paso, si gusta, bueno, como quedamos un ratito de preguntas y respuestas. Por favor, adelante. Si alguien en Zoom tiene alguna pregunta, adelante. A ver, yo tengo una duda. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Felicidades por esta plática. Sí se me hizo un poquito complejita. Entonces, tal vez por ello mi pregunta o mi comentario no vaya a ser así muy claro. Respecto a la polarización, sí. El ejemplo claro es a través de dos lentes que con cierta orientación permite poco o mayor paso o nulo paso de la luz. Pero ya en el caso de determinar, hacer una filtración en los cúmulos estelares, es a través de este sistema de interferómetros ALMA. Sí, ¿Es a través de esos instrumentos? Sí, totalmente. ALMA y el submillimeter array que comenté aquí han sido, bueno, el submillimeter array ha sido un interferómetro pionero para ALMA, porque pues empezó a operar en el 2003, 2004 y ALMA apenas empezó 10 años más tarde, más o menos. Entonces, el submillimeter array le preparó totalmente el terreno a ALMA y sigue operando muy bien con capacidades muy, muy importantes. Solo que el submillimeter array está en el hemisferio norte y ALMA está en el hemisferio sur, ¿no? Pero se equipa a cada una de las antenas con este tipo de filtros y se van rotando para poder determinar muy bien la dirección de la radiación polarizada, ¿no? En qué dirección llega el campo eléctrico oscilando, ¿no? Y entonces esto se hace sobre todo equipando cada una de estas antenas con estos filtros en el caso del SMA, de estos cristales birefringentes y de ALMA debería revisarlo, pero pienso que también son estos. Y para poder determinar exactamente esta dirección de oscilación del campo eléctrico. Entonces, no es nada más una antena, es un conjunto de antenas los que forman el sistema. Sí, totalmente. Totalmente. Okay. Un interferómetro que trabajan simultáneamente y coordinadamente para observar la misma fuente. Ok, gracias. Sí. Buenas, Miguel Ángel, adelante, Miguel, con tu pregunta. Era una pequeña duda que tenía de que la última imagen, ¿cómo se llamaba la nebulosa galaxia? A ver, ¿te refieres a esta? Sí. Esta es la nebulosa el cúmulo de la nebulosa de Orión, que está aquí, justamente aquí. No sé si veis mi cursor, si lo veis, ¿verdad? Sí. Ajá, aquí está el cúmulo. Ah, ok. Sí. Pero, sí, muchas gracias. ¿Qué filtros estás usando para obtener esa imagen? Ah, ¿qué filtros? Perdón, no lo había entendido. Son filtros infrarrojos.
Son filtros en el infrarrojo y creo que combinó también, déjame revisar aquí en la leyenda, no sé si combinó también el Hubble y gracias a esta combinación de filtros, pero sí tiene que haber infrarrojo también porque se empieza a ver todas estas estructuras filamentarias que solo con el óptico no sé si las podríamos ver, ¿eh? Todas estas estructuras de aquí, pues a veces se pueden ver mucho mejor en el infrarrojo que en el óptico. Entonces ha combinado por lo menos 3 filtros de la cámara infrarroja del VLT que está en Chile. Es un telescopio enorme, muy grande que está en Chile y que observa en el infrarrojo y es brutal. Muestra unas imágenes increíbles como esta. Muchas gracias, doctora. Sí está increíble la imagen. Y bueno, tenemos con nosotros aquí al profesor Alfonso Castillo de la Red Mexicana de Radiotelescopios. Adelante, profesor. Buenas noches. Qué bueno que está acompañándonos. Gracias. Buenas noches. Felicidades por la plática. Gracias. Estuvo bastante interesante. Tendría dos preguntas nada más en el aspecto de que es importante lo del campo magnético. Vamos a decir, se abriera, es debido a que hay una polaridad de uno solo, o sea, dos polos norte o dos polos sur, y se repelen, y por esa razón es lo que sucede. Sí, bueno, el campo magnético nos marca por dónde van a estar viajando las partículas cargadas, ¿no? Que es lo que marqué en la diapositiva que se muestra un poquito, la que iba poniendo como para ilustrar el campo magnético, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? O sea, aquí nos está mostrando, son los dos polos de dos imanes que son el mismo polo, al acercarse se repelen, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llaman todas estas como pequeñas, se me ha ido el nombre, de metal, que nos muestran... ¿Limadura de fierro? ¿Cómo? ¿Limadura de fierro? Eso, exacto. Sí. Nos muestran las líneas de campo, ¿no? Y aquí nos muestran, o sea, por dónde se iría moviendo una partícula bajo la fuerza del campo magnético, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo pues realmente ofrece un soporte muy fuerte, tiene la capacidad de ofrecer un soporte muy fuerte contra la gravedad, porque marca el camino por donde tienen que moverse las partículas. Y aquí en esta imagen se ve muy claro, ¿no? Cómo no se van a estar acercando más de una cierta distancia, en este caso, en esta configuración de campo magnético. Pero claro, en los núcleos densos es como si tuviéramos varios imanes de este tipo puestos, ¿no? Y es una configuración muchísimo más compleja. Pero a través de las líneas de campo que nosotros hemos estudiado, pues nos damos una idea de qué camino seguirían las partículas y la fuerza del campo magnético por dónde va, y eso es lo que ofrece un soporte muy fuerte contra la gravedad y por tanto le impide el que puedan colapsar las condensaciones. Perfecto. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué esperas del James Webb? Del James Webb esperamos todos los astrónomos mucho, porque bueno, ofrece en un rango de longitudes de onda que hasta ahora no se había podido observar con tanta resolución, pues eso, una resolución sin precedentes, ¿no? Entonces, en nuestras regiones, por ejemplo, a ver, ¿cuál podría poner? Alguna de las que nosotros observamos. Aquí tengo una que no me ha dado tiempo de mostrarla, pero yo creo que ilustra muy bien lo que voy a decir. Esta es una de las regiones que hemos estudiado, pero vista con ALMA. Es decir, todavía con más resolución de lo que yo había mostrado antes, ¿no? Bueno, esto es un cúmulo de información. Todos estos objetitos están naciendo más o menos simultáneamente y muy cerca unas de otras. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos
saber la información no solo a longitudes de onda milimétricas, que ya es un gran paso. Necesitamos saber también cómo es cada una de estas fuentes en el infrarrojo, por ejemplo. En el óptico, en el visible ya no creo que se puedan ver, pero James Webb nos permite observar en el infrarrojo medio, ¿no? Y esto, muchas de estas fuentes estoy segura que emiten en el infrarrojo medio y nos permitirían conocer mejor el estado evolutivo de cada una de estas objetitos y saber si están a punto ya de formar la estrella o todavía le falta mucho, con lo cual podríamos reconstruir mejor la historia de la formación de cada uno de los cúmulos. Entonces, el James Webb es también crucial para nosotros, solo que pues, todo el mundo lo quiere usar y no es fácil conseguir el tiempo, pero sin duda alguna nos complementaría perfecto para saber mejor el estado evolutivo de cada una de las fuentecitas que estamos viendo en el milimétrico. Excelente y bastante claro. Y nuevamente muchas felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, tenemos, ya no la entretenemos mucho, una disculpa porque vamos a tener que acortar un poquito la parte de preguntas y respuestas. Y en Facebook, para darles oportunidad a nuestros amigos de Facebook, tenemos la pregunta de Daniel Gómez Gómez. Por favor, ¿podría, por favor, explicarme rápidamente cuál es la diferencia entre polvo y gas? Ok, es muy buena pregunta. Mira, el gas, cuando hablamos de gas, pues son esencialmente moléculas de gas, porque estamos estudiando las nubes moleculares y esto, sobre todo es gas conformado por moléculas, ¿vale? Moléculas de muchos tipos, muchísimos. Empezamos con moléculas muy simples a detectarlas, pero de cada vez hemos ido detectando moléculas más y más complejas, hasta llegarnos a sorprender mucho la complejidad que hay en el medio interestelar de moléculas. Entonces, hemos llegado a un punto que se han empezado a detectar moléculas tan complejas que están en el límite entre lo que es una molécula y lo que es un grano de polvo, ¿vale? Granos de polvo muy pequeños. Los granos de polvo muy pequeños están en la frontera entre lo que es una molécula grande y un grano de polvo, ¿vale? Entonces, bueno, un grano de polvo te lo has de imaginar como una molécula muy grande, pero que tiene la característica de tener un núcleo en el centro de material muy resistente a altas temperaturas, se llama refractario, y normalmente está envuelto este material de un manto de hielo, incluso a veces es de agua, es de amoníaco, de metano, etc. Y entonces el grano de polvo es físicamente, por lo general, pues mayor que las moléculas, mucho mayor que las moléculas, y formado por muchas moléculas. No sé si te Sí. he aclarado. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos dos preguntas pendientes, pero bueno, quedamos que estábamos un poquito restringidos por la hora. No sé si si le podamos dar oportunidad a una persona, doctora, usted con confianza. Sí, a las dos personas, que me sabe mal. Ok, perfecto. Bueno, por orden, como me aparecieron, para respetar ese orden, Arturo Ibarra, muchas felicidades por su labor de investigación muy interesante. La correlación de densidad y velocidad en las nubes moleculares de la que se habló, ¿se observa con efecto Doppler? La correlación de, perdón. La correlación de densidad y velocidad en las nubes moleculares. Ajá, para la densidad no interviene la velocidad. Para la densidad no usamos la velocidad. Pero para la dispersión de velocidades, que es la que estaba mostrando por aquí, un poco más arriba, aquí, por ejemplo, aquí sí intervino las velocidades y lo mismo en esta de aquí. En estas que acabo de poner, sí se usó la velocidad y en específico el efecto Doppler. Para nosotros es crucial el efecto Doppler, porque como por ejemplo se puede ver aquí, ¿no? O sea, lo que vemos ligeramente corrido al rojo o ligeramente corrido al azul, pues precisamente nos está hablando de que este material se está alejando de nosotros, el que está arriba a la izquierda se está alejando de nosotros y el que está abajo a la derecha se está acercando.
Entonces, eso por efecto Doppler, ¿no? Entonces, justo es lo que nos permite interpretar los gradientes de velocidad, también los anchos de las líneas, o sea, es fundamental en este estudio, el efecto Doppler. Muchas gracias, doctora Ina. Y bueno, ya por último vamos con Adolfo León, que tiene una pregunta. Adelante, Adolfo. Sí, muchas gracias. Y quería preguntar, ¿el efecto Zeeman tiene alguna importancia en este proceso? Totalmente, totalmente, y qué bueno que lo comentas. Es otra técnica para medir el campo magnético y es una técnica complementaria a la que hemos usado nosotros. La que hemos usado nosotros nos permite ver el campo magnético en el plano del cielo. En cambio, el efecto Zeeman nos permite ver el campo magnético a lo largo de la línea de visión. El efecto Zeeman, a lo mejor para los que nos estén siguiendo y no ubiquen exactamente a qué se refiere, corresponde a el desdoblamiento de líneas que tenemos en nuestros átomos o moléculas debido a la presencia de un campo magnético. El campo magnético lo que hace es desdoblar un cierto nivel de energía, lo desdobla, y por tanto las transiciones entre estos nuevos estados que se han desdoblado nos permiten estimar el campo magnético porque se desdobla más la diferencia del nivel de energía, se corre más hacia arriba o hacia abajo si el campo magnético es más intenso. Por tanto, si medimos esta diferencia entre los niveles de energía, entonces podemos medir directamente el campo magnético, pero sería campo magnético a lo largo de la línea de visión. Por tanto, es crucial porque nos permitiría reconstruir en 3 dimensiones el campo magnético. Pero es muy difícil de medir, por eso, bueno, estamos paso a paso, pero sí ayudaría mucho. Sí, muchas gracias. Y muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues ya para terminar, le cedemos la palabra a la física Laura Parrao, física. Adelante, si gustas. Buenas noches. Pues primero déjenme lo que se coloca nuestra constancia de conocimiento, darle las gracias a todos los que están participando. Estamos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en educación continua, investigadores, personal académico del Instituto de Astronomía, del Instituto de Geofísica, del Instituto de Ciencias Nucleares y del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. De la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología y el Grupo Predice. Todas las conferencias son transmitidas a través de los Facebook, quedando responsables los martes a las 7 de la noche la no hay divulgación, los miércoles a las 8 de la noche la Sociedad Astronómica de México y los viernes a las 7 de la noche el Bachillerato Alfonso Reyes. Y las mismas se retransmiten por el Facebook de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Casa de Cultura Alzate, los jóvenes de San Agustín Etla y de San Pedro Mixtepec. A todos los que están colaborando para llevar la ciencia a todo nuestro México querido, les damos las gracias por su participación. Y ahora permítanme leer la constancia que dice así. La Sociedad Astronómica de México, AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a la doctora Aina Palau Pulvert por su excelente presentación a distancia, el nacimiento de los cúmulos estelares develado con radiotelescopios. México, 28 de septiembre de 2022, por la divulgación de la astronomía, firma al calce el profesor Rubén Horacio Becerril, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Al margen tenemos el logo de la Sociedad Astronómica de México, UNAM, la Universidad de la Nación, y estamos colaborando en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas en el Foro de Educación. Y festejamos el 120 aniversario de la SAM, motivo por el cual tiene una segunda constancia. El segundo reconocimiento dice así: la Sociedad Astronómica de México, AC, en el 120 aniversario de su fundación por el ingeniero Luis G. León, otorga el presente reconocimiento
a la doctora Aina Palau Cuthbert por su excelente conferencia a distancia dentro del ciclo La Radioastronomía empleada en la investigación astronómica, coordinado por la física Laurelena Parrao y López. El nacimiento de los cúmulos estelares, develado con radiotelescopios. 28 de septiembre de 2022, firma alcalde Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente del Consejo Directivo. Pues muchísimas gracias a todos por participar, por estar aquí con nosotros. Doctora Aina, muchísimas gracias por su conferencia, por permitirnos ver cómo se van formando las estrellas y van quedando unidas dentro de un cúmulo. Y a todos ustedes, muchas gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza, hablar el espíritu. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, no quiero dejar pasar el día sin mencionar este reconocimiento que otorga la Sociedad Astronómica de México, ACE, en el 120 aniversario de su fundación por el ingeniero Luis G. León, otorga el presente reconocimiento a la física Laura Elena Parrao y López por su excelente y loable labor dentro del campo de la divulgación de la astronomía en México, firmado por el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, 28 de septiembre del 2022. Física, Laura, pues muchísimas gracias. Por favor, vamos a darle un aplauso, por favor, a la física que tanto nos ha apoyado. Y gracias. Sabes que la Sociedad Astronómica de México ha sido, es y será tu casa. Muchísimas gracias, querida física. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, Aina, y por ahora sí que ser tu conferencia la que me da pues esta hermosa despedida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, física. Y no es despedida porque sé que por aquí estaremos viéndote seguido. Muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo, por toda tu ayuda, por el apoyo que nos diste a todas las asociaciones que estamos unidas. De verdad, muchísimas gracias. Creo que si algo dejó esta pandemia ha sido esta unión tan bonita que hemos tenido entre todos los grupos. Y eso te lo debemos a ti en gran parte. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, pues también igual ya tenemos todo el año, nos lo tienes cubierto, física, así de que tenemos el próximo 5 de octubre, los esperamos con todas las conferencias que vamos a tener en octubre, empezando por el doctor Yuri Kabeshi, del Instituto de Astronomía de la UNAM, con estallidos de rayos X tipo 1, huracán de fuego sobre las estrellas de neutrones. Aquí los esperamos. Y pues nuevamente, doctora, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy y aquí estamos presentes con todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que nos siguen en Facebook y en Zoom. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy bonita noche por la divulgación de la astronomía, Sociedad Astronómica de México. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Bye. Buenas noches. Bonita noche, doctora, que descanse. Igualmente.